Recibimos presencialmente, con las debidas medidas sanitarias, al exministro de Salud, Víctor Zamora, quien es un epidemiólogo con experiencia internacional, además porque se ha desempeñado como funcionario justamente de la Organización Panamericana de Salud en otros países de América Latina y del Caribe, y que en consecuencia puede comparar lo que está sucediendo acá y lo que estamos haciendo para hacerle frente a la pandemia con otros países. Doctor Zamora, buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Fernando, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, vacunados podemos estar ahora de manera presencial, como muchos de nuestros compatriotas que han tenido acceso a la vacuna, ¿no? Lamentablemente por otros que todavía no la tienen. Y aquí quisiera poner énfasis en el sentido de que las cifras promedio de nuestro país... ¿Qué son cuáles? Recuérdanoslas. Bueno, nosotros estamos alrededor del 60% de la población 60%. del Perú vacunada con 2 dosis. 60%. Claro. ¿Desde qué edad? Bueno, la población en general objetivo mayor de 12 años. Que De 12 años para adelante hemos llegado más o menos al 60% Correcto. de doble vacunación. Así es. Ya. ¿No? Pero eso es... ¿Y una vacunación? Estamos mucho más, estamos cerca del 75%. 75%. ¿No? ¿Y esa una vacunación permite creer que habrá una segunda para ellos o se están demorando en regresar o ya no quieren regresar más? Bueno, ahí tenemos varias brechas, ¿no? La brecha entre los que se vacunan por primera vez y los que se vacunan por segunda vez, ¿no? Por razones varias. Trabajo, distancia, la experiencia de la primera dosis, hace dudar de llegar a la segunda dosis. Eso es común. Felizmente la brecha en el Perú no es tan grande. Lo importante es que tenemos 60% de la población con 2 dosis. Es muy importante. Ahora bien, son cifras globales. Así es. Si uno las mira con más detalle, se da cuenta que esas cifras no son homogéneas ni en las regiones ni en los estratos sociales. Pero por supuesto. Díganos una palabra por sobre ejemplo, eso, por favor. En el caso de segunda dosis, en promedio en ICA tenemos, que es la que... ICA gana a todos. A todos, 70%. 70% promedio. Con 2 dosis. Con 2 dosis mayores de 12 años. ¿Y qué explica que ICA gane a todos, incluido Bueno, el Callao? ICA ha tenido una experiencia de organización muy importante, un director regional de salud, un gobernador regional que ha ido aprendiendo a partir de una fortísima primera ola, que ha sabido reorganizar su servicio de salud, que ha salido con la vacuna hacia las comunidades y que hay que aprender de ICA, ¿no? Igual que lo que ha hecho Tacna y otras regiones que han avanzado muy rápido, ¿no? Pero volvamos al punto. Sí. ICA tenemos 70%. Madre de Dios, 32%. Madre de Dios es probablemente uno dirá, bueno, no es muy poblado, no, pero es 32%. el menos poblada de nuestro... Claro, pero 32% de vacunación pone a Madre de Dios en una situación de altísimo riesgo porque no está cubierta desde el punto de vista de la vacuna. Lima Metropolitana, hay distritos como La Molina, San Isidro, Miraflores, que superan el 80% fácilmente. Incluso acá cerca, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 80% en promedio. Pero si uno va a Villa María el Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, la situación es 55%. Sobre todo Lima Norte, dice usted. Lima Norte, en realidad todo el cinturón popular de Lima, la cobertura vacunal es menor que las zonas mucho más afluentes, mucho más ricas, ¿no? Entonces hay diferencias geográficas y hay diferencias sociales. ¿Y por qué hay tantas diferencias sociales en Lima? ¿Qué cosa explicaría que en esta zona periférica popular que nos ha usted... Bueno, las razones son las mismas de la primera, segunda y tercera hora, las condiciones estructurales, las pésimas condiciones de vida y de trabajo de nuestra población. Cuando uno tiene que salir a las 4 de la mañana a trabajar para ganarse el pan día a día y regresar a las 10, 11 de la noche, es muy difícil que nuestros compatriotas que viven en esas condiciones vayan a un centro de vacunación que está abierto de 8 de la mañana a 7 o a 5 de la tarde. Incluso para los domingos, porque hay personas que continúan su circuito laboral el sábado, el domingo, y movilizarse a los centros de vacunación fijos les significa gastar un pasaje. No es fácil para las personas que viven en pobreza y pobreza extrema acudir a los centros de vacunación fijos. Por eso una de las grandes
uno de los grandes cambios que se le atribuye a este ministro, y felicito, es el hecho de que en vez de que las personas vayan hacia las vacunas vayan hacia la gente. ¿Cuánto se está implementando esa idea que en efecto ha sido presentada por el ministro Ceballos? No, no sabemos exactamente la dimensión porque él depende mucho de la implementación de las DIRIs y de las regiones, ¿no? Sin embargo, creo que dada que las cifras nos muestran que los más pobres no están alcanzando los niveles de cobertura óptimos, se debe redoblar el esfuerzo para que nuestras brigadas salgan a los parques, a las comunidades, a las parroquias, a las canchitas, a los mercados, a los paraderos, incluso en altas horas de la noche. Y a los centros de trabajo, porque una parte de esos son trabajadores formales, parte minoritaria. Pero por supuesto, o sea, todo lugar aquel donde puedan congregarse la población, incluso organizarlo con la propia población. Este domingo a las 3 de la mañana vamos a hacer la vacunación. Se hizo, ¿no? Algunos fines de semana fueron de toda la noche. Es cierto, pero en puntos fijos. En puntos fijos, digamos, en el Campo de Marte. Las grandes vacunatones han servido, pero ya han cumplido su ciclo. Hoy día, que cada vez es más difícil encontrar a los últimos de la fila, hay que ir a buscarlos. Hay que buscarlos y hay que organizar la vacunación como se está haciendo en el Ministerio de Salud. Ellos lo saben perfectamente, solo que hay que duplicar, redoblar los esfuerzos, porque si no, no vamos a llegar a todos. Y hay indicadores que nos están señalando que la tercera ola se encuentra próxima, ¿no? Eso se nos viene diciendo, y lo ha dicho el ministro desde hace meses, de manera que hay que decirlo con mucha prudencia. ¿Qué significa que se encuentra próxima la tercera ola? ¿Qué indicaciones hay que permitan? En Lima Metropolitana todos los indicadores están al alza, ¿no? Ya desde hace 3 semanas. Creo que no las muertes, ¿no? No las muertes, sí, felizmente, sí, pero sí los que preceden a la muerte. Las infecciones, normalmente uno se infecta, a los 15 días empieza la enfermedad, a la semana uno está hospitalizado, a las 4 semanas ya se sabe si va a estar en una unidad de cuidados intensivos en promedio, ¿no? Entonces, se ha aumentado el número de infectados, el número de casos positivos se ha duplicado en Lima, se ha aumentado la hospitalización, se está aumentando ligeramente el uso de camas UCI en Lima Metropolitana. Ya hemos llegado a más del 60% de la ocupación de camas UCI en determinadas regiones. ICA, de la cual estábamos hablando con alta tasa de vacunación, rápidamente ha colapsado su unidad de cuidados intensivos porque son sistemas pequeños, con pocas camas, ¿no? Claro. Entonces, ya esos indicadores, ya no son cálculos de computadora, ya son datos crudos de la realidad. Alguien ha dicho, vinculado al Ministerio de Salud, que si hay más casos registrados de infecciones, en parte se debe a que se están tomando más test. ¿Es exacto esto? Puede ser, pero por eso es que yo hablo de varios indicadores, ¿no? ¿Cuáles son los otros? Porque acá lo base... Aumentar la hospitalización. Si está llegando más gente a la hospitalización y están siendo hospitalizados, ese es un dato, es como las muertes. Las muertes, si empiezan a aumentar, es un claro indicio de que estamos enfrentando un problema serio. Entonces, nosotros tenemos aumento del número de casos, y si uno duda, ¿será por el aumento de test? Bueno, veamos las hospitalizaciones. Y están aumentando las hospitalizaciones. Está aumentando la ocupación de UCI. Está aumentando la ocupación de UCI. Piura, por ejemplo. Piura ha cuatriplicado el número de fallecidos en las últimas 4 semanas. Entonces, hay que poner ojo. Probablemente no sea una tercera ola similar a la segunda, como la segunda no fue igual que la primera. Probablemente se prendan focos diferenciados en lugares donde hay menos vacunación, donde los sistemas de salud sean más pequeños. Pero Lima, por lo que dice usted, pese a que el promedio es alto, nos dice que en algunos lugares hay mucho menos que en otros. Pero por supuesto, en Lima, en la primera y en la segunda ola, nuestros cinturones de populares de Lima Metropolitana han sido los más golpeados, sin lugar a dudas. No solamente porque no había vacuna en la primera ola, no solamente porque, tampoco en la segunda, digamos, sino por las condiciones en que nuestra población vive. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Mientras hace pocos minutos el MINSA precisamente ha dado a conocer un documento de alerta epidemiológica de COVID-19 bajo el título Incremento de casos y hospitalización por COVID-19 en diferentes regiones del país. Riesgo alto
Ancash, una provincia, ¿no? Santa, Ayacucho, Huamanga capital, Huancavelica capital, Junín, Concepción, Libertad, Chepén, Piura, 3 provincias. 3. Piura, Sechura y Talara. Luego Tacna, Tumbes, en Tumbes y Tumbes 2. en Zarumilla. Tumbes y Zarumilla. Hay 2 provincias, sí. Estamos hablando de un total de 8 regiones, si es que he contado bien. De 8 regiones que tienen marcadamente más casos que el resto. Efectivamente, pero si uno quiere encontrar un patrón Sí. en esas 8 regiones, claramente Piura y Tumbes aparecen que allí 5 provincias Sí. ya están comprometidas en riesgo alto. Y la Libertad, una, Chepén. Entonces, recuerde que en la primera ola la pandemia bajó como una camiseta, ¿no? Sí. Del norte y del noreste del Perú, fue bajando hacia el centro del Perú progresivamente y nos dejó en el sur, Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Ahora, no sé si se está replicando ese patrón que está apareciendo en el norte, fundamentalmente Piura, Tumbes, La Libertad. Y en Lima también están empezando a aumentar las infecciones y las hospitalizaciones. Doctor, ¿qué se puede hacer? Porque lo que usted dice ha focalizado el tema de personas que por sus condiciones de bajos recursos y de trabajo excesivo no tienen el ánimo, no tienen el tiempo, no tienen el dinero para pagar un micro o un bus. Bueno, pero hay un sector que no quiere vacunarse. Bueno, ese sector existe en todas partes del mundo, ¿no? Hay entre 10 y 20%, dependiendo de la sociedad, en la cual... Si es 20% acá, estamos mal. Estamos mal. Pero no es parecido. Pero según las encuestas es menos de 10. Efectivamente. Acá nuestro problema es hacer llegar la vacuna a las personas que por razones diversas no pueden. Hay 3 razones por las cuales las personas no se vacunan. No quieren, no saben o no pueden. Sí. No saber a estas alturas ya me parece dudoso. No querer, Bueno, hay un 10%. hay comunidades en el Perú aisladas. Seguramente. También. Ahora, ¿usted sería partidario de tomar medidas en buena cuenta coercitivas frente a quienes no quieren vacunarse? Es decir, prohibir que vayan a restaurantes, suban al transporte público, entren a salas de cine o centros comerciales, tal y como se ha anunciado desde el 15 de diciembre. No solamente soy partidario, sino que desde un inicio que estas medidas empezaron a utilizar, por ejemplo, en Israel, en ciertos países de Europa, y yo consideré necesario exponerlo en los medios de comunicación, que esas medidas deberían ser implementadas inmediatamente en el Perú. No podemos darnos el lujo de haber hecho tanto esfuerzo por conseguir la vacuna, haber pagado un altísimo precio en términos de vidas humanas, para que las personas que tienen acceso a la vacuna no lo hagan. Estas personas tienen que ser restringidas de todo espacio público porque es una amenaza para la sociedad. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia, por sus explicaciones, doctor Víctor Zamora. Le agradezco alertarnos sobre la coincidencia de estos indicadores y las medidas que usted anuncia. Básicamente, que el Estado vaya a las familias, sobre todo de los que tienen menos recursos, en vez de esperar que las personas acudan a los... Sí, Fernando, muchísimas gracias. Y solamente reiterar de que el indicador ahora debe ser población vacunada, población más pobre, vacunada con las 2 dosis. Ese debe ser nuestro indicador de éxito de acá en adelante. Muchas gracias por insistir en eso. Permítame ir rápidamente con nuestro compañero Carlos Villarreal, que tiene informaciones que darnos. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches amigos de RPP Televisión. Para informar que, por motivos personales, la periodista Susi Sato presentó su renuncia a la Secretaría de Comunicación Estratégica y de Prensa del Despacho Presidencial. Recordemos que ella fue designada en el cargo el 17 de noviembre último, en una resolución que fue firmada por el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco. Reiteramos, por motivos personales, la periodista Susi Sato deja la Secretaría de Comunicación Estratégica y de Prensa del Despacho Presidencial. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Carlos Villarreal, por esta información. En muchos medios se había recibido como una buena noticia la llegada de la colega Sato a la Secretaría de Prensa. Esperábamos que eso hubiera facilitado que hayan conferencias de prensa y un mejor trato a los periodistas. Lamentablemente constatamos que ha renunciado apenas menos de un mes después de haber sido nombrada. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre un tema de la mayor importancia, que es la violencia contra mujeres, que en nuestro país arroja cifras alarmantes y vergonzosas.